Ya estamos de regreso con más información y por supuesto llegó el momento de poner temas interesantes sobre la mesa y por supuesto no podría faltar en este lunes nuestro amigo y también pues puede ser comentarista político de todo un poco, analista, Frank Aguirre. Bienvenido, Frank. Muchas gracias ahí en los controles, ¿no? A los ingenieros de sonido, de audio, de video y a todos los que nos ven y nos escuchan. Y los que están en el tráfico escuchándonos. Y los que están en el tráfico, los que ya están en el jale, ¿no? Con su cafecito en la mano, elaborando reportes. Que tengan buen inicio de semana. Espero que las lluvias ahí no les haya afectado mucho, que al contrario, ¿no? Los haya beneficiado lo más que se pueda. Y precisamente, ¿no? La coyuntura política de la semana, la presidenta Claudia Sheinbaum es la primera vez en meses que cancela las mañaneras y es por una razón muy importante que se avecina el primer informe de gobierno y cumple un año este nuevo gobierno federal y contextos, ¿no? De cómo llega nuestra presidenta, ¿no? A su primer año, llega con 70.1% de aprobación, la mejor aprobación en décadas, ¿no? En varios sexenios, en varias presidencias. Llega también este 2025 creando registrando 1.2 millones de empleos formales. México se cataloga entre la 12ª mejor economía del mundo, por encima de Corea del Sur y de España. Y la pobreza, lo platicamos ya en el estudio hace varias semanas, la pobreza extrema llega a un récord histórico con 38, bueno, el mínimo de pobreza más bien, ¿no? Llega a un récord histórico con 38.5 millones de personas. Hablábamos también que entre el término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el arranque de este primer año, ¿no? De nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues salieron más de 13 millones de personas de la pobreza extrema. En Baja California Sur solo el 10% de la población vive en pobreza extrema y me parece que esto evidencia, ¿no? Que la cuarta transformación no solo gobierna con legitimidad política, sino también con resultados económicos y sociales palpables, y me parece también que se cierran ciclos durante este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. El ciclo más importante es el término de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación Neoliberal. También la semana pasada acabó ya la famosa corte liderada, ¿no? Por esta figura polémica de Norma Piña, y digo polémico porque cierra también de una manera polémica. Se registró por ahí que quedaron más de 1,500 asuntos pendientes por resolver en la Suprema Corte, y también hay un inventario que no se encuentra en este proceso en el que se llevan sus cositas. Desaparecieron más de 1,082 bienes inmuebles de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. De 1,082 bienes que no aparecen, 78 corresponden a la oficina de Norma Piña. Y también, ya para no monopolizar el discurso, Joaquín, perdón, me parece que también la presidenta llega en un punto muy interesante a su primer informe de gobierno, porque también la derecha y la oposición reconoce su trabajo. Es el caso de la declaración que dio el expresidente Vicente Fox, que estuvo de 2000 a 2006 como presidente del Partido Acción Nacional. Admitió en una entrevista en un podcast por ahí que el aumento al salario mínimo fue un gran acierto de Andrés Manuel López Obrador. Platicamos también hace unas semanas que nos equivocamos con el tema del salario mínimo. Decíamos que estaba por ahí en ciento y tantos pesos. Estaba en el salario mínimo en 2021 en 141 pesos. Al día de hoy está a 278 pesos el salario mínimo. Ok, el salario, que en sí sacábamos cuentas y eran como 300 pesos, ¿no? Eran 2 salarios mínimos, digamos, algo así. El salario mínimo está al día a 278 pesos al día de hoy. O sea que sí subió bastante. Sí subió. Y además también por ahí varias otras figuras polémicas de la oposición reconocieron sobre el tema del salario mínimo que se equivocaron y que efectivamente pues no hubo una afectación a la inflación como tanto se dijo durante muchos sexenios, ¿no? Que por eso no se actualizaba, no se homologaba el salario mínimo con base en la inflación, que no se aumentaba el salario mínimo porque iba a ser un problema para la economía mexicana, porque iba a haber inflación, lo cual fue pues completamente falso, ¿no? La inflación suba o baje el salario, más bien la inflación baje o sube el salario, está ahí y bajo factores, vaya la redundancia, ¿no? Sube bajo situaciones multifactoriales. Y me parece que lo más rescatable de la presidenta, que son muchas cosas y no acabaríamos aquí el programa, a mí me gustan mucho los cambios que hizo sobre las secretarías, la creación de la Secretaría de Mujeres, que también por ahí trae el Plan Nacional de Cuidados, que está en proceso de desarrollo. El reconocer el trabajo de las mujeres, el trabajo doméstico,
¿no? Todo lo que es el esfuerzo físico de lavar, trapear, cuidar a los enfermos, criar a las infancias, ¿no? Es un trabajo que implica esfuerzo físico y que no es remunerado. Entonces, por ahí va la tirada un poquito de ver cómo poder apoyar a todas las mujeres en casa que realizan esta chamba sin ser remunerada, el Plan Nacional de Cuidados. También la elevación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora se me lengua la traba, ¿no? Es la Secretaría de Ciencias y Humanidades, ¿no? Y Tecnologías. Me parece que es reconocer el valor el valor agregado, ¿no? Que tienen nuestros científicos a nivel nacional, el que lo eleven a secretaría, no solo le da mayor relevancia, ¿no? Digamos institucional, sino tiene una mayor amplitud en materia presupuestal y pues pueden incidir también desde el programa federal para que la ciencia tenga un impacto social. ¿Será que hay más apertura también a este tipo de programas? Porque antes, creo que años atrás, era como que unos cuantos, ¿no? No tenían tanto, pues como para apertura precisamente para entrar a estos programas. Ahora ya hay como, podría ser que más oportunidades para... Hablamos de las becas, sí, yo he visto, bueno, tengo varios... Hablamos de las becas y de las viviendas, es que también platicábamos ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra cuestión, fíjate que ahorita que reflexionaba sobre esto, si bien está pues el movimiento de salud que llega aquí a Baja California Sur, desde tu experiencia, Frank, ¿hay algún tiempo, digamos, estimados que ellos tienen como proceso para que realmente se llegue el beneficio a las personas? Porque seguimos viendo todavía muchas personas que están pues con denuncias constantes, ¿no? En la falta de medicamentos, y la ruta de la salud ya inició. Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Cuál es tu opinión? Me parece dos cosas, ¿no? El sexenio pasado a mí se me hizo un atino el que Andrés Manuel, en esta reflexión sobre que el presupuesto de salud estaba atado a farmacéuticas, me parece lógico que el gobierno haya optado como una alternativa para mejorar el tema del desabasto, para contribuir a resolver el problema del desabasto, que el Estado creara sus propias pastillas, ¿no? Que creara sus propios medicamentos, y no es lo único que se necesita para mejorar el abasto de medicamentos, que es una de las grandes críticas al sistema de salud hasta hoy día, sino también el proceso de distribución, ¿no? Al final sigue siendo un tema, digamos, de empresa estatal, de empresa nacional, de empresa pública, el proyecto, ¿no? De abastecer las farmacias con sus propios medicamentos, con medicamentos creados por el gobierno federal, y como mencionas hace rato, ¿no? Elaboraron estas rutas de salud, ya se entregaron aquí en el gobierno del estado, a la Secretaría de Salud llegaron estas camionetas, que se hizo toda una inauguración hace un par de semanas, si no recuerdo, acá a unas cuadras por el Palacio de Gobierno, y la idea es, como dices, reducir el tiempo para poder abastecer el desabasto vaya la redundancia, ¿no? Abastecer el desabasto de medicamentos. Y seguro, siguen habiendo varias deudas en materia de salud, me parece, y yo lo hemos platicado por aquí, la atención periurbana, la atención en las zonas rurales, hace falta una facultad de medicina en nuestro estado. Sí, yo siempre he cruzado los dedos que un día Claudia venga aquí y anuncie que va a ser una Universidad Benito Juárez y que va a ser exclusivamente facultad de medicina, porque me parece que los pasantes, los residentes, los internos que emerjan de ese espacio, ¿no? Aquellos que estén haciendo sus prácticas, hay muchos médicos como yo que cuando estudiamos desde el primer semestre estuvimos haciendo prácticas, y eso ayuda a paliar la falta de mano de obra calificada, de personal para atender en las periferias de las ciudades, en las zonas rurales, a todos los derechohabientes, y eso es una de las muchas estrategias, pero además dejar capacidad instalada. Hay muchos sudcalifornianos, mucha fuga de cerebros que se tienen que ir fuera de aquí y que luego ya no regresan, ¿no? Y lo mismo debe de pasar en las zonas rurales, ¿no? Mucha gente que va, estudia y ya no regresa a mejorar las condiciones sociales, ¿no? Y económicas de la zona rural, y con ese conocimiento que aprenden en las universidades, pues sí, pudiera ser una de muchas formas con las que se puede paliar la falta de atención en salud. Pero bueno, ya me fui al sueño, hablando en lo concreto de cómo resolver el tema de salud. Yo creo que hay altas expectativas también con el programa de médico en casa, el que hicieron unas encuestas el año pasado, y este año todavía la Secretaría de Bienestar, aquí con Janssen, que fueron a hacer estudios socioeconómicos para ver quiénes necesitaban atención
atención previa, prevención de salud en su casa para evitar el desgaste de tiempo, la gente que tiene discapacidades motrices o que tiene limitaciones motrices debido a la edad o debido a alguna discapacidad, y también para prevenir. A veces llegan ya a urgencias o llegan también a su cita consulta ya con problemas de crónico-degenerativos que necesitan atención urgente, y la idea es evitar la gravedad de las enfermedades crónico-degenerativas o evitar que haya enfermedades crónico-degenerativas. Que incluso lo hablábamos, ¿no? También, no solamente de los adultos mayores, también sobre todo las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces en zonas rurales, creo que ahorita hay más acceso, obviamente, desde un centro de salud ya puedes realizarte pues una mastografía, Papá Nicolau, todas esas pruebas inmediatas que pueden prevenir, sobre todo el cáncer, ¿no? En las mujeres, y que muchas de ellas, pues ya cuando llegaban aquí, digamos, a la ciudad, o ya eran urgencias, sí, ¿no? claro. Ya eran parte. Ya pues, estaba muy avanzado su problema. Exacto. Entonces, yo quisiera responder, preguntaste hace rato si consideraba que había más apertura ahora con la Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología, ¿no? Y yo quería decir que creo que sí hay más cobertura de becas, ¿no? Lo veo, ¿no? Tengo muchos conocidos más allá de mi caja de eco, veo que los requisitos son menores, que hay más amplitud para que quienes quieran estudiar un posgrado, una maestría, un doctorado, puedan acceder a las becas, no solo los posgrados que están registrados en los programas de excelencia académica de la anterior CONACYT. Y ahora sí, regresando al punto, ¿no? Perdón que te interrumpí, sobre el tema de salud y sobre la atención a mujeres en zonas rurales. También recordemos que a nivel local y a nivel estatal, pues hay atención móvil, ¿no? Están estas clínicas móviles que han ayudado muchísimo a la prevención. ¿Sí crees tú que funcionan al 100? O sea, siempre está muy activo. Me parece que todo es perfectible, ¿no? Me parece áreas de que oportunidad, hay digamos. áreas de oportunidad, sí, claro. Por supuesto, ¿no? Me parece que hay un gran rezago, hay que reconocer que hay un rezago en temas de salud, y no es como que no se haya hecho nada. Platicamos aquí también, de hecho se ha hecho muchísimo, ¿no? En salud platicamos aquí hace unas semanas sobre la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum el mes pasado y la inauguración y la inversión millonaria en el área de hemodinamia, acá en el Hospital Salvatierra, la inauguración de una parte del hospital en Los Cabos, el hospital que se ha inaugurado en Santa Rosalía, que se está buscando todavía que haya médicos especialistas en estas zonas, como dije, para que no se tenga que perder tiempo ni salud en la búsqueda de espacios en las zonas urbanas como es La Paz o Los Cabos. Y que solo tocamos un punto el día de hoy, o sea, prácticamente lo de salud y lo de la cuestión científica, pero hay muchos rubros, ¿no? Sí, a mí me gustaría, antes de que se nos acabe el tiempo, reconocer el programa de Mujeres Bienestar, ¿no? También la reforma al Poder Judicial, la elección del Poder Judicial, y me gusta mucho el que hayan considerado que mujeres entre 60 y 64 años pueden adelantarse a su bequita, a su beca, a su apoyo económico, sobre todo por la deuda histórica que hay, que han vivido las mujeres desde hace varias generaciones de violencia, y reconocer lo que dije hace rato, el trabajo no remunerado. Así es, pues ahí lo tiene Frank, pues se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos siempre que nos dejes también pensando, ¿no? Sobre la realidad que vivimos aquí, pues en nuestro estado, en cuanto a muchos sectores. En este caso tocamos un poco lo de ciencia y también lo de salud. Mándenos mensajes respecto a estos temas, 612-14-044-10, ahí le hacemos pasar al buen Frank a ver qué es lo que opina. Ahí les compartimos respecto, lo que la transformación avanza. Así es, vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en CPS Noticias.